Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga de una manera especial. Soy su hermano José Miguel Hilario Ramos, compartiendo de nuevo lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar a los corazones heridos, a los corazones que necesitan, ¿verdad?, esa transformación que es solo mediante a través de Cristo Jesús. Ahora bien, yo he estado preparando unos cuantos temas o mensajes que he estado emitiendo para la gloria y honra de Dios, y consciente estoy de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino, ¿verdad?, contra huestes espirituales de maldad que se levantan en las regiones celestes, ¿verdad?, queriendo hacer la guerra. Porque cuando yo estoy exponiendo la palabra de Dios, a la vez yo estoy desmascarando, ¿verdad?, ese sistema, digamos, demoníaco, ese sistema que ha venido encadenando a muchas personas. Y luego digo de nuevo que muchas personas se pueden sentir mal con lo que digo, pero mi intención no es herir, ni que las personas, se enojen, sino que recapaciten y que reflexionen acerca de lo que estoy diciendo. Y en los primeros videos yo he estado hablando, ¿verdad?, para hacer un recuento de cómo nace la idolatría y por qué Apocalipsis habla de Babilonia, la madre de la ramera. Y es que ese concepto, ¿verdad?, ese concepto satánico, idólatra, nace, Dios le prohíbe en Deuteronomio al pueblo de Israel que no mire las estrellas, a no hacer, y el sol y la luna, que no vaya a hacer y caigan, ¿verdad?, en adorar a eso, porque como le dije la primera vez, Satanás es un ser que habita en el segundo cielo, la cual ha trastornado, ¿verdad?, lo que es desde el principio esa generación, ¿verdad?, donde estaba Nimrod, las cuales adoraron las estrellas, adoraron el sol, adoraron la luna. Y de ahí nace el concepto de Semiramis, la cual hablamos, y también nace, que por cierto le voy a dejar ahí esa figura que la deben de estar viendo ahora, ese concepto de adoración pagana, ¿verdad?, que también hay hallazgos arqueológicos que lo demuestran, no simplemente que la Biblia lo dice, hay hallazgos arqueológicos como lo pueden ver ahí, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en Egipto cómo adoraban a Isis y Horus, que lo pueden ver ahí, el mismo concepto de madre e hijo, porque Satanás es un ser astuto. Dicen que Satanás es el mono de Dios, es decir, todo lo que Dios hace lo copia. Y desde que Dios dio la sentencia en el Génesis, que el hijo de la mujer, el hijo, vamos a decir, descendiente de la raza humana, que es Jesús, va a herir a la serpiente en la cabeza. Ahí ya está profetizando lo que sería, ¿verdad?, el triunfo glorioso de Cristo Jesús. Pero el diablo lo que va a hacer, óiganse bien, el diablo lo que va a hacer es que va a hacer una copia, y esa copia viene siendo representada por el anticristo. Y el primer intento, ¿verdad?, de esa religión pagana, vamos a decir que es sincretista, es decir, admite la adoración de otros dioses, cómo corrompe, y por eso la causa que le llegaron a Israel, ¿verdad? Pero cómo corrompe esa adoración pagana, viene siendo una imagen viva de lo que va a ser el gobierno del anticristo. Óiganse bien, es el mismo concepto, porque a través de la historia se han levantado hombres que han conquistado naciones y han querido ser dioses. Por ejemplo, se levantó Nabucodonosor y quiso ser una representación de Dios en la tierra. Y ese es el corazón del anticristo, que quiere gobernar y enseñorearse de todo lo que existe, y de tal manera que Nabucodonosor hizo una imagen, una estatua bien alta, ¿verdad?, para que todos les adoren, para que todo el que esté ahí, todas las naciones, adoren esa imagen, que por de hecho, de cierto, esa imagen también es una representación del Dios Sol. Esa imagen es una representación del Dios Sol. Entonces debemos de estar bien en claro en esto, porque lo que voy a decir más adelante, cuando
en la serie de estos videos que estoy haciendo, desenmascarando, ¿verdad?, lo que es este ministerio satánico de adoración pagana y que se filtra y se viste como ángel de luz en la iglesia. Pero debemos de saber de dónde nace, porque Dios dice que es madre de la ramera. Es decir, como vimos, Dios detesta la adoración a los ídolos, y quiero comprobarlo bíblicamente. Y vean esta cita de Isaías 40 que le he preparado. Es un audio. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Le da sed y se siente desmayar. Después, el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego, y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice: ¡ah! ¡Qué bien se siente uno con este fuego! Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. «Rescátame», le dice, «tú eres mi Dios». ¡Cuánta estupidez y cuánta ignorancia! Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse: ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Ese audio que acabamos de escuchar, que es una cita bíblica de lo que piensa Dios, es una representación de esa gente que hacen eso, que hacen una imagen y luego lo adoran. Carecen, ¿verdad?, de raciocinio y carecen de un pensamiento lógico, porque aunque dijimos que detrás de ellos opera un demonio de confusión, oigan bien, pero no por eso no deja de ser lo que es, un pedazo de piedra, un pedazo de madera. No por eso deja de ser lo que es. Lo que pasa es que ese espíritu de confusión hace que desobedezcamos a Dios. Y luego que desobedecemos a Dios, viene el castigo del Creador para nosotros. Porque los ídolos no tienen poder, el diablo no tiene poder para agarrar una vida y castigarla, sino que esa potestad es de Dios. La desobediencia que usted comete contra Dios, entonces viene Dios y arremete contra usted. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte. Y Él quiere que nosotros elijamos la vida, porque los pensamientos de Dios son de pensamiento de bien y no de mal, para darnos el fin que deseamos. Pero para eso se necesita, ¿verdad?, que se deje lo que es la idolatría. Y que se adore, al Dios verdadero. Entonces vimos un ejemplo de que Dios en el Antiguo Testamento demostró que Él es el único Dios que hay. Vimos como Elías, en el nombre de Dios, en el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, retó a los sacerdotes paganos de Baal. Baal también es un concepto del dios toro, del dios Belcebú, ¿verdad? El dios de la mosca, como le dicen los judíos, porque en su sacrificio abundaba mucho la mosca y era totalmente una asquerosidad. También ofrecían niños como...
y vemos cómo el pueblo de Israel comenzó a adorar una representación de Tammuz. Hablamos de Semirami, y Semirami tuvo un hijo llamado Tammuz. Entonces Tammuz es la representación de un becerro. Entonces ese becerro fue el que ellos adoraron. Y dijeron, es una representación de Cristo, de Dios, es una representación de Dios. Y Dios tiene que decirle a ellos, miren, no hagan imagen de lo que está en el cielo, de lo que ustedes se imaginen que es divino, no lo hagan. Porque no es a mí ciertamente que están adorando. Entonces ese concepto es el concepto que yo quiero que quede en su mente, porque más adelante vamos a ver cómo costumbres paganas pasan al cristianismo. Vemos que Dios habla a través de Jeremías, de la reina del cielo, cómo le hablan, que es Ishtar, y vamos a ver este audio. Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo. Y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses, ídolos. ¿Soy yo al que ellos perjudican? Más que nada, se perjudican a sí mismos, para su propia vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano: derramaré mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, animales, árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Lo que hace Satanás es que con astucia, ¿verdad? Como engañó a Adán y a Eva en el huerto, en el jardín del Edén, es que le está mostrando una nueva forma de adoración. Pero obvio, esa adoración que ellos están haciendo es por complacer su carne, ¿verdad? Porque esos ídolos, ¿verdad? Como Nimrod que estuvimos hablando, el sistema es totalmente sincretista. Es decir, que emitían diferentes dioses, ¿verdad? Pero la idea de eso es darle rienda a la carne, darle rienda a sus deseos carnales, ¿verdad? Poder cometer infidelidad, ser adúltero, lo que Dios prohíbe totalmente, porque Dios es el legislador más grande de la moral. Dios fue el que le enseñó la moral al hombre. Entonces, por eso vemos ese Dios puro y santo, que hoy le dice a la persona que la persona necesita un cambio y necesitan reconocer que hay un solo Dios.